Recibir esta noche a un probado demócrata venezolano, ha sido diputado, ministro, embajador, candidato presidencial, un hombre supremamente inteligente, Diego Arria. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bienvenido, gracias por venir desde Nueva York. ¿Cómo estás? Gracias, Jaime. Muy bien, ahora estoy mejor. Y además me encanta eso que lo aplaudan uno al principio, porque entonces no importa lo que hagas, ya te aplaudieron. Es lo que usted se merece, señor. A ver, ¿por dónde comienzo? Hace semanas hubo un atentado contra Maduro. ¿Ese atentado fue real o fue urdido por la propia dictadura para engañar al mundo? Hay opiniones divididas al respecto. Tú eres un hombre muy bien informado, vives en Nueva York. ¿Qué sabes de eso? Yo creo que fue una mezcla de las dos cosas. De algunas apariencias reales, mezclados con una invención extraordinaria. Si tú te pones a ver las imágenes, el único que permanecía imperturbable con el pequeño drone que era el de la televisora es Maduro. Como que no se asustó. El único imperturbable, hasta que los cubanos lo protegen. O sea, es una mezcla de las dos cosas. ¿Crees que simularon un atentado? En ese caso, ¿con qué propósito? Bueno, todo viene contra lo que ellos consideran que es en parte la guerra económica, las preocupaciones que tienen con los militares. Yo creo que ahí comienzan las preocupaciones que tú señalabas, que ojalá hablemos de eso en el New York Times. Sí, hablemos de eso. El fin de semana, este es un periódico que tú lees y yo también, ¿no? No siempre estamos de acuerdo con él, pero el New York Times dijo que en el otoño del año pasado, vamos a suponer octubre, noviembre, un emisario de altos militares venezolanos pidió ayuda a la Casa Blanca para sacar a Maduro. Pidieron equipos para solamente equipos, sí. Y que la Casa Blanca dijo que no. ¿Qué opinas tú de esto, Diego? Yo leyendo eso, yo veo varias lecturas, Jaime. La primera, que Maduro y este tarado de Padrino, que es el ministro de Defensa, hablan de la unidad monolítica de las Fuerzas Armadas. Bueno, el artículo dice que no es nada de monolítica, al punto que no lo tumbaron porque los americanos no le dieron los equipos de transmisión. Exacto. Porque están vigilados por los cubanos. Esa es la primera. El segundo mensaje que yo le veo es decirle a que los militares, si hacen algo por su cuenta, no es que están obedeciendo instrucciones de los Estados Unidos, sino que son ellos. Claro. Esa fue mi primera interpretación. Y el otro es que no confiaban los Estados Unidos en los políticos tradicionales, porque estaban conversando era con los militares. Y fue, no, como dicen, no fue uno de la CIA, sino que fue uno del Departamento de Estado, un diplomático. Un diplomático. Y que su propósito era escuchar. Bueno, escucharon varias veces y evidentemente han detectado que hay un fraccionamiento en las Fuerzas Armadas. Hay 300 oficiales presos. Exacto, centenares presos. Y hay muchos retirados activos en sus casas, que son generales, coroneles, etc. ¿Fue un error que el gobierno de Trump no apoyara a los militares que querían sacar a Maduro? Yo sí creo. Yo también. ¿Por qué? Estos de los equipos de comunicación no estaban poniendo armas, no estaban poniendo explosivos. Lo que estaban pidiendo era cómo burlar a los cubanos, que son los que espían y controlan a las Fuerzas Armadas. Yo no tengo, realmente me apena. Cuando yo leo noticias de caramba, si el precio a pagar eran unos equipos de comunicación, es extraño eso. ¿Y por qué crees que tomaron esa decisión y sobre todo quién la tomó? ¿La toma el presidente o la toma Mike Pompeo o la toma alguien del Departamento de Estado? Yo creo que fueron varios de ellos al presidente al final. Porque recuerden, todo esto comienza el día que Trump, saliendo del Consejo Nacional de Seguridad, dijo, primero habló de Corea. Y acto seguido habló de Venezuela en la misma intervención, poniendo a Corea y a Venezuela, y dijo todas las opciones están sobre la mesa. Pero es que una potencia siempre tiene todas las opciones sobre la mesa. No requería decirlo, sin embargo lo dijo. Luego Rubio, el senador, dice que toda la vida ha estado pensando que la salida es institucional. Yo no, yo pienso, hemos hablado varias veces, que la salida no será convencional. Entonces esto genera el tema de la intervención. Y resulta que ya los americanos habían decidido que no conversaban con los políticos, estaban conversando con los que pueden hacer algo. ¿Quiénes son los que pueden hacer algo? Las Fuerzas Armadas. Cuando tú dices que estás persuadido de que la salida en Venezuela es no convencional, ¿en qué estás pensando? Es decir, siendo realistas, ¿no? Siendo realistas, ¿qué cosas tienen que ocurrir en Venezuela o en América para sacar a Maduro y a su claque, a su canalla del poder? Yo temía que cuando te dijera que no era convencional, tú me ibas a preguntar qué quería yo decir con eso. Sin la menor duda, yo tengo tiempo diciéndolo, porque la pregunta que yo siempre me he hecho, ¿cómo hace uno para salir de un narcoestado,
de una banda de criminales de pandilla. Ahí está el Chapo Cabello, como lo llamó la embajadora norteamericana, que es una banda criminal, que es lo que el mundo no acaba de entender, que no es un gobierno, son bandas criminales, la del Chapo Cabello, la de Maduro, etcétera. ¿Cómo haces tú para salir de ellos sin que haya una fuerza militar local, internacional? ¿O eso es un precio que los venezolanos no estamos dispuestos a pagar? Si tú haces una encuesta, las encuestas en Venezuela, digan el 90% estarían felices de ser rescatados. ¿Es eso posible? Puede ser, pero probable no. Yo creo... ¿Por qué no es probable? Porque es lo políticamente correcto. Sí. Por ejemplo, tú le preguntas a un presidente, mire, hay que invadir. No, hay cosas que no pueden decir los jefes de Estado ni los diplomáticos. Sí. No pueden oponerse a diálogo, no pueden oponerse a conversaciones, aunque si sacan a Maduro será una fiesta, puertas adentro, en medio mundo, porque este tipo es una tragedia. Pero cuando uno les pregunta, y yo se los he preguntado, Claro. a Duque, a Macri, a Piñera, ¿hay que entrar? ¿Hay que usar la fuerza? ¿Hay que usar la fuerza en nombre de la libertad? No, de ninguna manera. Pero fíjate, yo tengo un alcance al tema. Yo he dicho que la primera intervención es la disuasión. Para los que ven películas de la mafia siempre dicen, los de la mafia le dicen a otros, te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. Sí, correcto. ¿Qué significa eso? Bueno, si haces esto, te voy a hacer aquello. Eso fue lo que pasó en la Guerra del Golfo, en la segunda. Yo estaba en Consejo de Seguridad y un grupo de militares aliados nos explicaron que tenían todos los teléfonos de los oficiales de Saddam Hussein, los celulares. Lo llamaron. Mire, coronel, si nosotros invadimos Irak, a usted le puede pasar A, B, C, D, etcétera. Me imagino, sanciones, usted no puede ir a aquello, y otras más que le habrán agregado. A las 48 horas, Jaime, desaparecieron el 70% de los oficiales iraquíes. ¿Cuál fue la oferta que le hicieron? Yo no sé, por desaparecer. Pero una oferta que no pudieron rechazar. Claro, pero la disuasión fuerte es para mí la primera intervención. Claro. Y que no es balística, no es bélica, pero es efectiva. Pero hay que hacer las llamadas. Hay que hacer las llamadas. Con lo cual hay que hacer las llamadas. comprarse el problema y empezar a conspirar. Por ejemplo, tú hablabas de Colombia. Colombia es fundamental para la solución del caso Venezuela, porque Colombia se ha convertido en una víctima. Correcto. Venezolana. Ha absorbido a 1 millón de migrantes. Y lo ha hecho muy generosamente. Sí. No hay un país que tolere 1 millón. En Perú hay 300.000 venezolanos. Pero entonces, curiosamente, la tragedia de esta diáspora nuestra es la carta más valiosa que nosotros tenemos para rescatar la libertad. Porque ahora somos un problema regional. El problema ya no es Venezuela, es un problema regional, porque estamos rebasando las capacidades institucionales, asistenciales de todos estos países, precisamente de Colombia. Entonces, ¿qué hace el presidente de Colombia? Usted va a decir, no, eso no se puede. Pero evidentemente el presidente Uribe en el Parlamento sí dice que hay que hacerlo. Exacto. Pues el presidente Uribe yo creo que está creando la opinión pública, yo aspiro que sea así, indispensable para que el día que haya que actuar, el presidente deba actuar. Ahora, Trump que es tu amigo, que ha sido tu socio, tú lo conoces, has estado con él en Mar-a-Lago, han hecho emprendimientos inmobiliarios. Tú conoces al personaje. ¿Tú crees que es probable que Trump en algún momento de su mandato diga, mi deber moral es intervenir en Venezuela? Bueno, fíjate que no he oído ningún presidente norteamericano que haya tenido declaraciones por lo menos más firmes y más fuertes que la administración de Trump. Eso es verdad. Eso es innegable. Eso fue muy alentador, ¿no? ¿Qué pasa? Es que también la semana pasada el problema de Idlib, por ejemplo, en Siria, es un problema que opaca y aparta un poco el foco sobre Venezuela. Sin embargo, el lunes tuvimos en el Consejo de Seguridad, bajo esa modalidad que, como tú sabes, lleva el nombre de un amigo tuyo, que se llama la formularia, los Estados Unidos escogieron a Venezuela como el tema central de lo que significa la corrupción en el financiamiento del terrorismo. Que lo diga los Estados Unidos que presiden el Consejo de Seguridad es una cosa muy importante. El discurso de Nikki Haley a mí me pareció extraordinario. Extraordinario. Y la intervención del subsecretario de Hacienda de los Estados Unidos, del Tesoro, yo creo que es aún más importante porque este es el que viene diseñando la política de sanciones a Rusia y a Venezuela. Steve Mnuchin. Marshall Lewowski. Marshall Bielinski. Este tipo dio con precisión y dijo, el problema no es simplemente que sea una cleptocracia y que se roban el patrimonio de los venezolanos, que hambrea y hace morir a los venezolanos, es que es un elemento fundamental del terrorismo en la región. O sea, esto está manejando cartas muy importantes que tienen que ser, con lo que tú has explicado, hacerle llegar al mundo
de que no nos pueden ver como un gobierno. En Venezuela no hay un gobierno. Yo lo tengo en una charla que dio en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, dije, Pablo Escobar nunca fue presidente de Colombia. El Chapo Guzmán tampoco fue presidente de México. Pero en Venezuela sus equivalentes son presidentes. Laizami es vicepresidente. Es exacto. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el ilegítimo, está procesado por 2 asesinatos. Moreno. Michael Moreno. Entonces, ese cuadro, cuando la gente dice, caramba, el Pablo Escobar y el Chapo Guzmán son los que están en Venezuela, la gente comienza a entender un poco la tragedia venezolana. Sí. Dicho eso, el New York Times de hoy lo que dice bueno, a mí me dejó desolado, porque yo soy suscriptor, pago el diario en papel, pago el diario en digital, pago 2 veces. Sí. Y no voy a dejar de hacerlo, aunque Trump diga que el periódico va camino a la quiebra. Sí. Bueno, pero en el editorial decían que, digamos, la historia de los Estados Unidos en América era oprobiosa, que había defendido a ignominiosas dictaduras militares, citaban Guatemala, Arbenz, citaban Bahía de Cochinos, el año 61, citaban, creo, Grenada, no citaban, año 89, Panamá, no citaban, que esa fue una operación limpia, impecable, desalojó a un narcodictador, de eso no hablaban, y le decían a Trump y a Estados Unidos, no se vayan a meter en Venezuela. Ahora, ¿por qué? Y fíjate, tampoco citan Grover Cleveland, que fue presidente de los Estados Unidos 1897 a 98, es el que evita que los ingleses nos roben a nosotros toda la Guyana. Intervino. ¿Cómo intervino? El poder de disuasión sobre los ingleses, que casi los lleva a una guerra. Y el Congreso americano le decía a Cleveland, bueno, usted se va a pelear por esa gente de abajo. Decía, ese principio de la doctrina Monroe. Y luego, cuando los ingleses, los alemanes, los italianos hacen un cerco en la puerta de La Guaira, ¿qué hace el presidente Roosevelt, Teodoro? Le dice a estos países, ojo, si se meten aquí, nosotros lo vamos a confrontar. Nuevamente, o sea, 2 situaciones, gracias a estos 2 presidentes americanos, nosotros no fuimos víctimas en ese momento. Con lo cual, sí hay precedentes positivos. Claro. Pero además, yo te hago esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, Putin. Alguna gente le dice Putin, yo le digo Putin. Pues me gusta más como suena. Es un hijo de Putin. Claro. Y Putin manda sus aviones a bombardear Siria. No hablo de Ucrania, Siria. Para apoyar a un matarife, a un genocida como Assad. Ahora, si Putin manda sus aviones a Siria, ¿por qué Estados Unidos no podría mandar sus aviones para libertar Venezuela? Está en su zona de influencia. Lo que pasa es que ya ni siquiera, como tú sabes, hay que enviar aviones, no hay que enviar Marines. En un momento dado tú puedes paralizar tecnológicamente un país. Claro. No vuela un avión, no hay sistemas eléctricos, les paran las comunicaciones. O llamas a los generales corruptos, como dijiste. Y en adición haces eso. Claro. O sea, este tarado de Maduro y del Padrino dice, tienen los tanques. Si no van a llegar tanques, los tanques ni siquiera pueden caminar por las calles en Venezuela. Claro. O sea, ellos no saben lo que significa la nueva guerra tecnológica. Es que yo te digo una cosa, si en Venezuela llegaran unos Boy Scouts, acaban con los ejércitos venezolanos. Sí, porque el ejército se rinde enseguida y los aclama. Es que nunca han visto una bala. Estos tipos están llenos de medallas que se las han ganado en los botiquines, porque realmente nunca han enfrentado. Claro. No son ni colombianos ni salvadoreños que saben lo que es eso, ¿no? Antes de ir a la primera pausa, ¿eres optimista a pesar de todo? Sí, fíjate, yo casualmente, yo estoy aquí, invitado tuyo, lo cual me honra mucho, porque yo tengo, desde que llegó 20 años, siempre buscando cómo rescatar la libertad de mi país. Y lo que me parece increíble, en esta sesión de las Naciones Unidas, cuando comenzó, la embajadora norteamericana dijo, estoy seguro que la embajadora Arria nunca se imaginó que habría una fórmula Arria para tratar la tragedia de su país, cuando yo la creé cuando estaban matando a los musulmanes en Bosnia, o cuando había el apartheid en Sudáfrica. Y realmente... Y yo te digo una cosa, yo estoy convencido de que la sociedad civil en general está superando a los mecanismos tradicionales de la política en Venezuela, que lejos de estimular el rescate de la libertad, se han venido acomodando progresivamente a un estado de cosas donde el régimen les ha tomado la temperatura y ha dicho, esta gente no llegará 3 metros más allá. Y por eso tenemos la situación actual. A mí me honra mucho más que estés aquí. Me honra. Eres un gran venezolano, un gran demócrata. Ojalá tú estuvieras en el gobierno de Venezuela. Gente como tú es la que tiene que dirigir a Venezuela.
Quédate un rato más con nosotros, por favor. Encantado. Un aplauso para Diego Arria. Regresamos después de la pausa. Bueno, estamos encantados de recibir esta noche a un gran personaje, un gran político venezolano, un hombre ilustre, un demócrata ejemplar. Diego Arria ha sido diputado, ministro, embajador en Naciones Unidas, donde hizo un trabajo extraordinario. Y fuiste candidato presidencial incluso en Venezuela, ¿no? ¿Te gustaría volver a hacerlo el día que haya libertad y que los comicios sean transparentes en tu país? No. ¿Por qué no? No, porque yo creo primero que el proceso de transición en Venezuela, para mí, debe requerir por lo menos 3 o 4 años. ¿A tanto? Sí, porque yo creo que desenredar solamente la parte legal, lo que han creado instituciones, toma su tiempo. Desinfectar al país, deslastrarlo de gente, sacar a 60.000 cubanos, sacar a los iraníes, sacar a los MLN, la FARC, el EN, Sí, es verdad, ¿no? los colectivos, los 100.000 para... El que piense que esto se hace en un año, está realmente, creo... Yo he estado en muchos conflictos en el mundo, los he visto. ¿Y quién te gustaría que dirigiera ese largo proceso de purificación moral, ¿no? Y de transición a la democracia? Cuando a mí me han preguntado eso que tú me estás diciendo, yo he dicho, no lo puede hacer una persona. No. No hay ningún venezolano que tenga suficientes espaldas para montarse encima una tragedia de esta dimensión inédita. Y sobre todo no un militar, ¿no? No, un civil. Y para mí tiene que ser una especie de consejo de gobierno, de 7 o 9 personas. Una junta de notables. Sí, a mí ya no me gusta el nombre de los notables, porque yo los independientes y honorables, que le den respeto dentro de Venezuela y al mundo. Es decir, aquí hay un grupo de personas que puede dirigir, coordinar un proceso de transición que no ha visto nunca América Latina. Y que para mí, te repito, fácilmente se lleva 3 años. ¿Te gustaría ser una de esas personas? Yo, como yo fui el que propuse la idea, dije, yo me excluyo a mí mismo de hacerlo. Porque si no, piensan que es que yo quiero... Comprendo, eres muy elegante, como siempre. Gracias. María Corina podría integrar ese gobierno de transición. Tiene que estar fuera, porque si están dentro están secuestrados. Lo que yo planteo de la transición es estar listos. Es comenzar a hacer un lobby que tenga una posición unificada al mundo, a los Estados Unidos, a Brasil, en fin, a la comunidad, que es lo que ha faltado. Y para darle, yo te diría, Jaime, un piso de esperanzas al pueblo venezolano de que sí, al país, hay una gente que puede asumir esta responsabilidad. A los militares, ojo que aquí no habrá un vacío, de que hay un grupo de gente de ese nivel, y a la comunidad internacional hay personas de esa jerarquía que le dan seriedad al proceso y confianza. Por eso es que yo lo veo así. Venezuela tiene un Tribunal Supremo en el exilio, ¿correcto? Tiene un Tribunal Supremo en el exilio. Venezuela tiene todavía una Asamblea Nacional legítima. Exacto. Creo que la preside Barbosa. Barbosa, sí. ¿Ayudaría que la Asamblea Nacional nombrara a un gobierno de Venezuela legítimo en el exilio? Bueno, hubo un mandato popular que le dimos nosotros el 16 de julio del año pasado, donde casi 8 millones de venezolanos respondimos a la siguiente pregunta. 1, ¿está usted de acuerdo en nombrar un gobierno de transición? 2, desmontar los poderes públicos. 3, decirle a las Fuerzas Armadas que cumplan con su responsabilidad. ¿Qué hizo la Asamblea? El mismo Borges dijo que bueno, que no podía hacer mucho la Asamblea. Nombraron a los magistrados que tuvieron que irse del país perseguido. No nombraron el gobierno de transición, cosa que ha hecho recientemente el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, donde dice hay una vacante del poder en Venezuela, porque Maduro, al ser condenado en el juicio en Colombia, hay una vacante. Claro. Llénenlo. Los exhorto a que lo llenen. No ha ocurrido todavía. No ha ocurrido. ¿Debería ocurrir? Claro, debería ocurrir. Claro. ¿Va a ocurrir? No lo creo. No lo creo. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Quedarnos callados? No. La opción que tiene el Tribunal Supremo entonces es apelar a los medios de Venezuela y nombrar a ese Consejo de Gobierno o Junta, como lo quieran llamar, para asumir, porque si no hay un vacío de poder. Nosotros no podemos dejar que los venezolanos se resientan impotentes de que no hay ninguna luz. No, sí hay. Y sí hay. El Tribunal Supremo de Justicia, de hecho, se ha convertido en un elemento de credibilidad en el país muy importante, porque han asumido con valentía, con coraje y con inteligencia un mandato. Ellos podrían estar paseando en el mundo. Desde luego. Es importantísimo lo que has dicho, porque cuando yo terminé de leer el editorial hoy del New York Times, me quedó un sabor amargo, porque lo que decían era, bueno, es una pena, habrá que resignarse, esto va a durar para largo, ¿no?
Aquí aparentemente no hay salida. Estados Unidos no se debe meter, no hay que usar la fuerza. Se ve difícil la cosa, pero no hay que resignarse, ¿verdad? Pero fíjate, yo estando en el Consejo de Seguridad, vi cómo masacraban a los bosnios, por ejemplo, en Serbia. Yo decía, mira, que hay un genocidio en cámara lenta, y en el Consejo decía no había con radical, o no conoce. Bueno, al año vino el crimen de Srebrenica, que es el primer acto de ese genocidio. Pero ¿qué pasó? Que cuando la cosa subió más, 200.000 muertos, los americanos decidieron en una alianza fuera del Consejo de Seguridad actuar y le pusieron al señor Milosevic. Bueno, con Clinton como presidente. Bueno, pero Clinton pasó 4 años que... Dudando. Negación de la realidad. Sí. ¿No? Me lamento decirlo, pero ese fue el caso. Sí, sí. Al final, ya la reacción, el evento era tan importante que no lo podían seguir evadiendo. Correcto. Y yo creo que aquí puede pasar algo similar. Yo te decía al principio que es una carta fuerte. Este es el desborde de los venezolanos. Esta vez la carta más fuerte que nosotros tenemos, porque ahora para el Perú comienza a ser un problema, para Colombia un problema, entonces ellos mismos son los que van a buscar la solución. Y si bien es cierto que el Consejo de Seguridad no va a actuar nunca, porque está vetado por nuestros amigos chinos y Rusia, hay lo que llaman la alianza de los like-minded, de los que piensan igual, sí. Y ahí pueden venir Canadá, Argentina, Colombia. Pero sí. Colombia es para mí el elemento central del proceso. ¿Por qué? Bueno, primero es la primera víctima del desborde venezolano. Sí. Segundo, estamos hermanados geográficamente. Y es una gran democracia. Y tenemos, exactamente, y hay un gran presidente, sí. Y hay un gran expresidente, y la verdad es que ahora todos los expresidentes colombianos están alineados en función de llevar a Venezuela. Esa es la realidad. Ahora, nos hemos pasado diciendo, bueno, Maduro caerá cuando ocurra una gran rebelión popular en Venezuela. Pero es que esa gran rebelión está ocurriendo todos los días. No con la gente marchando a Miraflores, pidiendo la destitución del tirano, pero con la gente caminando fuera de Venezuela por toda América. No, esa es una forma de rebelión también. Mira, nosotros hemos puesto muchos muertos, muchos heridos. Claro. No es que los venezolanos se han tirado al suelo. No. Han sido muy valientes como país, esa es la realidad. La dirigencia política venezolana nunca ha estado a la altura de las necesidades. Ese es realmente el problema. Ellos han estado más acostumbrados a la partidocracia que a la democracia. Porque la democracia se defiende de otra manera que se defiende la partidocracia, que son los intereses de los partidos. Y la democracia, como es una cosa mucho más global, mucho más sustantiva, es el rescate de la libertad. Son dos cosas distintas. Quizá esto se ve con más nitidez desde afuera, porque claro, cuando estás adentro empiezas a pelear por tu pequeña cuota de poder, ¿no? Ahora, yo me he preguntado varias noches aquí, querido Diego, ¿dónde están los venezolanos ricos del exilio? ¿Por qué no están ayudando a los migrantes famélicos que se desmayan por toda América del Sur? ¿Dónde están los 20 o 30 venezolanos más ricos del exilio, que están sentados sobre billones de dólares? Yo veo que hay una cierta indolencia, ¿no? Que dicen, bueno, Trump tiene que arreglar esto, Colombia tiene que arreglar esto, pero ¿y ellos dónde están? Fíjate, Jaime, yo di una charla en Beneconomía, que es lo más importante, como 300 empresarios. Yo le dije, los van a liquidar uno por uno, pero como ustedes tienen, siempre piensan que es el de al lado, y no ustedes, tienen el número en la espalda, eso es el año 2011. Y los vienen liquidando uno por uno. Y después les digo, ustedes piensan que van a pasar gratuitamente, que es el país el que pone la sangre, los presos, los perseguidos, y ustedes tienen siempre la excusa de que defienden sus empresas. Qué interesante. Y la empresa del que salió a la calle es la familia. Eso es mucho más importante. Entonces, ellos no pueden pasar gratuitamente, que es lo que tú estás diciendo. Claro. Y no están haciendo el aporte que deberían hacer. No lo están haciendo. Y la otra es, dice, bueno, tenemos que transformar la economía. No, hay que sacar al régimen. Y para sacar al régimen hay que realmente hacer un esfuerzo y poner ese peso que tienen los empresarios, y no lo han hecho. No lo han hecho. Piensa que pueden pasar esto gratuitamente. Sí. El país lo hemos podido paralizar perfectamente. Eso fue lo que hizo Hitler en Alemania. Agarró a los Krupps, los puso a hacer cañones. Bueno, en Venezuela los pone a hacer comida, etcétera, etcétera. Pero en el fondo están preservando sus empresas, no rescatando la libertad. Exactamente. Bueno, es brillante siempre todo lo que tú dices. ¿Tienes un rato más? ¿Te puedes quedar un rato más con nosotros? Sí. Es infrecuente que venga desde Nueva York un venezolano tan ilustre como Diego. Regresamos con Diego Arria después de la pausa. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido de vuelta al programa. Gracias. Estamos profundamente honrados y agradecidos con la visita de Diego Arria, ex candidato presidencial en Venezuela, ex embajador de Naciones Unidas, donde hizo un admirable trabajo. Bueno, tú llevas ya algunos años como político, ¿no? En Venezuela y en el mundo, ¿no?
¿Alguna vez imaginaste que tu país iba a terminar así de arruinado, Diego? Fíjate que yo cada vez que me sentaba detrás del letrero que decía Venezuela en el Consejo de Seguridad, debo confesarte, Jaime, que era siempre una gran emoción, porque sentía el orgullo de que representaba un país lleno de valores, de democracia, y que luchaba por los demás. ¿Te imaginas ahora, cuando tengo que ver cómo es la situación? Jamás pude imaginármelo. La dimensión de la crueldad, de lo abominable. Algunos dicen, cuando hay atropellos en las calles, dicen, no, esos son los cubanos. No, son venezolanos que han cambiado. Por supuesto, también hay cubanos, pero incluso cómo se ha convertido una pequeña parte de nuestra población en seres que yo nunca hubiera podido reconocer. Ahora, todo empezó a cambiar para mal hace 20 años, ¿no? Hace 20 años, segundo semestre del año 98. Es así. Chávez gana el diciembre del 98. Cuando Chávez ganó, tú que eres un avesado observador político, ¿tú imaginaste esta catástrofe o creías que Chávez podía ser un socialdemócrata de izquierda moderada, al que había que educar en la democracia? Fíjate, yo estoy, como dirías tú, on the record. Yo vine a un debate con María Elvira, que tenía a mí como independiente en Nueva York y a uno que se llama Gaviria, que era después diputado que representaba a Chávez poco antes de esa elección. Y yo les dije, la constituyente de Chávez va en camino de convertir a Venezuela en un verdadero desastre. O sea, no es que lo pienso ahora, lo dije en esa oportunidad, pero eso no inquietaba a los venezolanos. Más bien pedían que yo soy el que los inquietaba. Y yo siempre ponía el ejemplo de que si tú tienes un familiar o tú vas al médico, no le dices al médico, no me diga lo que tengo, no me ponga nervioso, sino dígame lo que tengo y me cura. Pero cuando tú le dices los problemas a los venezolanos que tienen, lo difícil que es, dice, me altera, me pone nervioso, porque en el fondo no sienten a Venezuela como su familia. Si sintieran parte como de una familia, los venezolanos actuarían de una manera distinta y no simplemente escandalizarse porque no están alterados. Ah, pero sí, muy interesante el análisis. O sea, que crees que hay también una falta de pertenencia colectiva o una crisis de autoestima, ¿no? Incluso en el empresario que dice, yo defiendo mi empresa, pero un momento, el país es una empresa de todos, Cada y está familia, por encima. cada familia es una empresa familiar. Claro, claro, ¿no? Hemos pensado en algunas oportunidades. ¿Tú te imaginas los principales 30 empresarios venezolanos que se presenten en Washington y van al Congreso y van a la presidencia y hablan en los medios de comunicación y dicen, Venezuela hay que desmontar esto porque están acabando con todo un país? Van a Francia, van a Inglaterra, Pero es que no lo hacen. No lo hacen, y sería un músculo poderosísimo a favor de la libertad. Ese es el poder de disuasión, y sería... Es la cuota que tienen que poner. La mínima cuota que tienen. Ya no solamente de responsabilidad, Claro. sino porque no pueden pasar gratuitamente. Claro, pero además si ponen algo de dinero no se van a quedar pobres, Diego, por favor. No. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay grupos de otros, más bien que han rapiñado el Estado, Sí, que se convierten en financistas de pequeños partidos, organizaciones, con lo cual enturbian, realmente empantanan el proceso, que puede ser absolutamente legítimo. Sí. Porque empresarios más grandes tienen el derecho, no lo hacen. Dicen, no, estamos arriesgando nuestras empresas. Entonces cuando mis hijas salen a la calle, no importa que se arriesguen, o cuando vayan a protestar. O sea, no se sienten parte de la familia. Exacto. Y entonces, los que se atreven a conspirar allá, no sé si generales, coroneles, ex militares, que se juegan la vida, Exacto. o por lo menos la libertad, a la hora que necesitan teléfonos encriptados para comunicarse, tienen que ir a Washington y hablar con el Departamento de Estado. Eso es inconcebible, sí. Porque es que yo creo que eso con $100.000 se arreglaba. Sí, esa es una lectura más triste. Cuando yo lo leí, Tristísimo, ¿no? pensé igualmente que hayan tenido que ir a Washington, o mejor dicho, bueno, el diplomático fue a Venezuela. Lo vieron en un tercer país, no fue en Washington. Se reunieron en otro país. Esto no lo sabía. Sí, algunos amigos le pidieron a New York Times que nos dijera en qué país, porque entonces podían rastrearlo. Pero el hecho es que una cosa tan sencilla como esa no lo hicieron. No. Porque hemos dejado pasar a los empresarios sin exigirles, no, es que pierden su empresa, su banco. Bueno, te repito, y su familia. La familia no, acaso no es una empresa, es mucho más importante. No lo hacen. Y yo creo que ese sentido de pertenencia es fundamental. Sí. Fíjate, al revés de lo que está ocurriendo con este éxodo venezolano a esta diáspora, obligados por circunstancias, porque nosotros somos un país de inmigrantes, no somos de emigrantes. Y en el fondo pensábamos que éramos la tierra prometida.
Pero es que en una época lo eran, ¿no? Claro, pero los judíos convirtieron la tierra protegida trabajando mucho, dedicándose y metiéndose todo. Esa es la realidad. Sí. Es penoso ver cómo una población ha quedado realmente, no sumisa, pero yo la noto secuestrada, por lo menos. Sí, sus dirigentes son rehenes. Rehenes. Ahora, el petróleo, que parecía una bendición, yo una vez escuché una conferencia de Felipe González y dijo, el único estado que no ha caído bajo el maleficio del petróleo es Noruega, Sí, eso sí. que es un país exitoso. Sí. El resto de los países Nigeria, que nadan en petróleo, todos son un fracaso. Y Venezuela lo es. Sí, incluso me recuerdo cuando México empezó a explotar el petróleo, estudiaban el caso de Venezuela para no hacerlo de Venezuela, De nuevo. incluso hace años atrás, no repetirlo. Con lo cual, la riqueza fácil parece que al final es un veneno. Es que yo reflexionaba hace muchos años, cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, decía, 500,000 de mujeres colombianas salen a las 6 de la mañana a recoger café. Yo que tengo una finca, te puedo decir que es muy desagradable. Un trabajo arduo. Va a recoger 2 o 3 mil millones de dólares. 30.000 venezolanos hacían ¡pum! Y se le dan 50.000 millones de dólares. En gran medida fuimos el resultado de la generosidad del Todopoderoso. Sí, exacto. Pero eso hace una sociedad más frágil. Los brasileños dicen fraca, más débil, más dependiente. Y eso es algo que nosotros tenemos que revisar, Sí. justamente para hacer otro país, otra Porque se república. trabaja muy poco para tener mucho. No se generan los suficientes desafíos que son para mí fundamentales para hacer otra república, refundar el país. Pero eso es complejo, los políticos prefieren quítate tú, Jaime, para ponerme yo. Y así no hay futuro. Y así no hay Venezuela. futuro. Quiero terminar con una nota de esperanza, ¿no? Porque la vida es ahora y hay que capturar el momento. La vida es ahora. Si a ti te llamara Trump, o alguien del gobierno de Trump, o te llamara Justin Trudeau, o alguien de su gobierno, ¿no? Y te preguntaran, Diego, tú con la gran experiencia que tienes, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarlos a ustedes, los demócratas venezolanos? ¿Qué les sugerirías o qué les pedirías? En secreto, entre tú y yo solamente, puedo decir. Te lo voy a decir. Sí. Es que yo creo que nosotros tenemos que hablar de esto muy crudamente. ¿Cuál es el costo para nosotros de seguir resignados a convertirnos en una sociedad esclavizada, curiosamente hasta por los cubanos? Esa es una opción para mí absolutamente indeseable. Claro. Entonces, todas las demás opciones, como diría Trump, están sobre la mesa. Y una de ellas, sin la menor duda, es forzar, es aplicar la fuerza a determinados países. Esto no es una acción ni de Canadá ni de Estados Unidos. Esto tiene que ser una cosa regional. Regional, concertada, en ¿Por defensa qué? de la libertad. Y no es salvar a Venezuela, es salvar a América Latina. Claro, por supuesto. Pero Entonces, yo, cuando tú me dices esperanza, yo estoy metido en esto todos los 20 años porque realmente estoy convencido y sé que nosotros vamos a rescatar la libertad. Pero Diego, cuando Bush Papa el año 89 dijo vamos a entrar en Panamá, pero va a ser una operación rápida, quirúrgica, vamos a sacar del poder a un narcodictador que antes era nuestro aliado y nos ha traicionado, ha pactado con Pablo Escobar, envía cocaína a Estados Unidos. Digamos que ese fue el raciocinio. Sí. Bueno, ¿no podría ser un raciocinio análogo que el gobierno de Estados Unidos dijera hay otra narcodictadura en América? Bueno, fíjate, el ejemplo tuyo es buenísimo, porque cuando van a invadir a Noriega, sale un funcionario del Departamento de Justicia, porque así fue el caso, y dice, no, tenemos un jury, un proceso legal contra Noriega por narco. Exacto. Entonces, lo que utilizan los americanos como excusa es que es un narco. Exacto. Bueno, aquí tienen el sobrino, el hijo adoptivo del presidente, el vicepresidente. El Chapo Cabello, que lo ha dicho Nikki Haley. O sea, tenemos más Claro. que lo que tiene Noriega. O sea, están todas las razones opuestas a lo que dice el New York Times, porque se lo actuaron en Panamá. ¿por qué no Exacto, hacen eso? exacto. O sea, están usando Venezuela para mandar cocaína vía Santo Domingo a Estados Unidos y Europa. Y Europa. Es el mismo caso. Yo no veo por qué se justificaba aquello que tuvo un final feliz. La verdad. Panamá ahora es una democracia, ¿no? No, y es peor el caso venezolano. O sea, Mucho los peor. agravantes en el caso nuestro no tienen comparación con el de Exacto. Panamá. Además, nosotros somos el país montado sobre reserva. Nosotros podemos ser el Afganistán con petróleo. ¿Qué tal eso? Yo creo que aquí no acaban de reaccionar, que tú puedes caminar desde la Guajira venezolana al canal de Panamá en 4 horas y volarte el canal de Panamá. Que los iraníes dicen, no, está muy lejos. No, no están lejos. Están al lado de los Claro. Estados Unidos. Y los rusos están en Venezuela. Entonces, ¿es eso una amenaza a la paz y a la seguridad internacional?
Yo he visto muchos conflictos y si he visto las posibilidades en uno, el caso de Venezuela es realmente evidente. Ahora sí, mi credibilidad está mellada, pero esta es mi última pregunta. ¿A qué va Maduro a China? A implorar que le extiendan un crédito adicional. Por cierto, hoy dice la prensa que los chinos han dicho que seguirán ayudando. Yo como comparto tu visión de que no creo sea el caso. No. Lo que pueden haber sido es prorrogando los pagos que tienen que hacer, eso es posible. Pero fíjate, nosotros nunca hemos sido sino deudores de bancos. Ahora somos deudores de una potencia. Eso no ha pasado nunca. Eso es la cosa más peligrosa que podemos tener. Porque imagínate lo que es desenredar luego, porque nosotros no le podremos decir a los chinos cuando rescatemos el país, hasta luego. No, habrá que pagarles. Habrá que negociar. Habrá que negociar. Es igual que no le podemos decir a los cubanos, mira, van 60.000 cubanos al mar, tenemos que ver cómo lo vamos a sacar. O sea, es todo un proceso de reingeniería política de la más alta complejidad que requerirá los mejores. Y yo creo que la diáspora venezolana es la reserva internacional más importante que nosotros tenemos. No está en el Banco Central, está regada en Miami. Ni está en el subsuelo petrolífero. No, está en los venezolanos. Y de esa diáspora tú eres un distinguido, preclaro líder moral. Sabes cuánto te respeto y te admiro. Eres un gran defensor de la libertad. Y eres un demócrata ejemplar. Muchísimas gracias por haber venido, querido Diego Arria. Muchísimas gracias a ti, mi querido Jaime. Que sea hasta pronto, ¿no? Yo espero. Un aplauso para Diego Arria, por favor. Gracias de corazón, ¿eh? Regresamos después de la pausa.